Hola a todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver el último tipo de texto que hemos estado estudiando este mes. Sería el texto expositivo. Vamos a iniciar. Primero hay que recordar qué es un texto y rápidamente recordamos que un texto es un conjunto de palabras o frases escritas que deben ser coherentes a la hora que son leídas, para que de esta manera otra persona pueda entender el mensaje que se quiere transmitir. Y los textos pueden ser cortos o también pueden ser largos. Vamos a recordar un poco las características del texto narrativo, que fue el tipo de texto que vimos la semana pasada. Este texto narra historias, ya sean reales o ficticias, en las cuales intervienen personajes y desarrollan un acontecimiento. Y también tiene características que los definen, como personajes, acontecimientos y tiempo. Y además tiene una estructura en la cual debe ser construido el texto. La primera es la introducción, el desarrollo y por último la conclusión. Entonces, repasando los tipos de texto, tenemos el narrativo, expositivo y descriptivo. Y hoy veremos el texto expositivo. Vamos a ver un poquito de las características de este tipo de texto y cómo podemos construir uno. Los textos expositivos tienen como finalidad o como objetivo enseñar e informar acerca de un tema específico. O sea, con los textos expositivos, al leerlos, nosotros nos vamos a informar sobre un tema en específico que queramos aprender. Estos textos los podemos encontrar en varios libros, enciclopedias, manuales, revistas científicas, periódicos, libros de texto, cualquier texto que nos esté explicando un tema. Los textos expositivos se utilizan para estudiar, comprender mejor un tema o simplemente saber más. También hay que saber que los textos expositivos responden a preguntas básicas, como por ejemplo, ¿cómo es algo? ¿Cómo funciona algo? ¿O por qué sucede algo? Por ejemplo, si yo quiero saber o conocer sobre cómo son los volcanes, cómo funcionan los volcanes o por qué suceden las erupciones volcánicas, solo por mencionar un ejemplo, yo puedo encontrar un texto expositivo que me vaya a informar o a explicar o responder a estas preguntas, que al fin y al cabo lo que van a hacer es hacerme saber más sobre ese tema. Es muy importante saber que los textos expositivos también tienen una estructura la cual hay que respetar para que el texto tenga sentido y tenga coherencia a la hora de leerse. Entonces, número 1, el texto expositivo tiene que tener un título, ya que el título representa el tema que se va a exponer. Con el título, a la hora de leerlo, la persona va a saber de qué va a tratar todo el texto. Número 2, tenemos una introducción. Y en la introducción, la persona que lo escribe comienza a referirse al tema y menciona por qué es importante. Como número 3 tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte más grande o más gordita del texto y esta es la explicación de las ideas del texto. El desarrollo va a ser la parte
principal, por decirlo así, donde se van a desarrollar todas las ideas, donde se van a exponer o dar a conocer todas las ideas para que la persona que lo lea se informe. Y por último tenemos la conclusión, que como la misma palabra lo dice, es el cierre del texto, o sea, es cuando ya va a terminar y trata de hacer reflexionar al lector sobre las ideas desarrolladas. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un texto expositivo. Vamos a señalar las partes de la estructura que acabamos de aprender. Entonces, como número 1 tenemos el título. En este caso el título es Los Incas. Ya con eso sé que todo el texto me va a hablar sobre los incas, que es una civilización aborigen y precolombina de Sudamérica. Entonces ya con el título voy a saber de qué trata todo el texto. Sé que no me voy a desviar hacia otro tema. Tenemos también la introducción, que si ustedes le ponen pausa a este video y leen ese párrafo, van a ver que la introducción me está diciendo la característica principal de los incas, dónde se sitúan, que es lo primero que yo tengo que saber a la hora de informarme de qué me están hablando. Luego tenemos la parte más grande, que es el desarrollo. Vean que en estos dos párrafos que se están señalando ahí con color verde, se están hablando, se están expresando la mayor parte de las ideas. Entonces, en ese desarrollo es donde se va a exponer lo principal, lo que más me interesa saber. Y por último, tengo la conclusión, que es el cierre que la persona que escribió el texto le da. El cierre, cómo termina el texto. Acá tenemos algunos otros ejemplos de textos expositivos. Se le puede poner pausa al video para que lo pueda leer, pero vean que tenemos las mismas características. Un título, en este caso el título es Brasil. Ya con solo leer el título sé de lo que se trata el texto. Me va a hablar del país que se llama Brasil. Y vean que tiene las partes, título, tiene introducción, el desarrollo, que es la parte más grande, y por último está la conclusión. En sí, el texto expositivo que estamos leyendo, lo que me va a dar a conocer es información específica sobre este país. Entonces vemos que la intención de este texto es informarme. También tenemos este otro ejemplo. Con solo leer el título, que es calentamiento global, me está dando la idea de lo que se trata el texto, que de lo que se va a tratar es del calentamiento global. Me va a hablar de temas como clima, también me va a dar temas como biodiversidad, como contaminación, todo lo que tenga que ver con el calentamiento global es lo que se va a tratar en el texto. Vean que también tiene las partes, tiene introducción, tiene un título, tiene desarrollo y tiene una conclusión. Y la finalidad de este texto es informarnos acerca de este tema. Muy bien, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y que practiquen la escritura de textos expositivos, siempre respetando las características, la intención y la estructura. Nos vemos en la próxima.